del Mencho y eso, güey. Es que YouTube me encanta, güey, porque YouTube te escucha y dice, ah, mira, que estás hablando de eso, güey, toma, güey. YouTube me recomendó el siguiente video. Los capos más letales de la historia de México. Teniendo en cuenta todo lo que está pasando y todo lo que pasó con el Mencho, yo creo que es un buen momento para ver a los capos más grandes de nuestro país. Diablo, está muy fuerte. Está muy fuerte. Tartaja, ¿viste lo que dijo Juan del Chocas? Ya hicieron las paces, ya hicieron el amor. No, no lo vi. Qué dramático el video, Armapedia, no, es Un helicóptero militar cae en llamas sobre Jalisco, Suena un poquito IA, ¿no? derribado con un lanzagranadas. 9 soldados muertos en segundos. El responsable sigue libre, con una recompensa de $15 millones sobre su cabeza, y controla un imperio que se extiende por 28 estados de México. Pero él es solo uno de los 10. Esta es la historia de los criminales más peligrosos que han sembrado el terror en México. Hombres que construyeron imperios de sustancias ilegales valuados en miles de millones de dólares, que desafiaron a gobiernos completos y cuyas decisiones han costado decenas de miles de vidas. México enfrenta una crisis sin precedentes. Entre 2006 y 2024, más de 330,000 homicidios relacionados con el tráfico de sustancias han sacudido al país. Solo en 2024 se registraron 33,241 presuntos homicidios, una Casi nada. tasa de 25.6 por cada 100,000 habitantes. Y detrás de estas cifras devastadoras están 10 hombres cuyas historias desafían la imaginación. Pero antes de llegar al número 1, el criminal más buscado y peligroso de todos, necesitas conocer cómo llegaron al poder y qué los hace verdaderamente aterradores. Empecemos con un hombre. A ver, tenemos al Chapo, tenemos a Aurelio Casillas. No, espérate, ¿cómo se llama? El Señor de los Cielos, güey. Bueno, pero tienes el Señor de los Cielos. Tiene el Chapo, el Señor de los Cielos, el Mencho, el Mayo Zambada. Tienes. Ay, güey, ¿quién me falta? Estoy pensando en uno, pero se me va el nombre. Que cambió las O sea, conozco reglas 5. del juego para siempre. O bueno, soy consciente de 5. Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. conocido como El Chapo, no es solo un narcotraficante, es una leyenda viviente del crimen organizado. ¿Sigue vivo el Chapo? Capturado por primera vez en Guatemala, No, el Señor de los Cielos existió. en junio de 1993, este hombre de apenas 1,65 m de altura demostró que el tamaño no importa cuando tienes la inteligencia y la audacia para construir ¿Le dijo Chaparro? uno de los imperios criminales más poderosos del planeta. Pero lo que realmente lo catapultó a la fama mundial no fueron sus operaciones Está en Nueva York con el Maduro. de tráfico, sino algo mucho más espectacular: sus fugas. El 19 de enero de 2001, el Chapo escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco. Las versiones varían. Algunos dicen que salió escondido en un carro de lavandería, otros que vestido de policía. Lo que es innegable es que logró lo imposible, con la ayuda de un hombre llamado Dámaso López, apodado El Licenciado, quien era subdirector de seguridad de esa misma prisión. Durante 13 años, el Chapo operó libremente, consolidando el cartel de Sinaloa como la organización criminal más poderosa del hemisferio occidental. Sus rutas de tráfico se extendían desde Colombia hasta Estados Unidos, pasando por Centroamérica y México. Se estima que durante esos años su organización movió miles de toneladas de polvo blanco, hierba verde y metanfetaminas, generando ganancias superiores a los $3,000 millones anuales. Pero en febrero de 2014 volvieron a capturarlo en Mazatlán. Lo enviaron al altiplano, otra prisión de máxima seguridad. Y entonces ocurrió algo que dejó al mundo boquiabierto. El 11 de julio de 2015, el Chapo volvió a fugarse. Otra vez. Esta vez el escape fue cinematográfico. Sus cómplices cavaron un túnel de 1 kilómetro.
Los que les gusta que les llamen licenciados siempre son idiotas. Güey, o ingeniero, güey. ¿Sabes? Como que yo soy ingeniero, güey. Pues bien por ti, pendejo, pero te llamas Juan, cabrón. ¿Sabes? Te voy a decir Juan. Kilómetro y medio de longitud, No había uno que se llamaba la Barbie. Sí, pero no sé qué tan grande fue la Barbie. equipado con iluminación, sistema de ventilación, tanques de oxígeno y una motocicleta adaptada sobre rieles como mecanismo de tracción. El túnel llegaba directamente debajo de la ducha de su celda. Cuando los guardias revisaron, solo encontraron un agujero en el piso y a El Chapo desvanecido en el aire. La construcción del túnel tomó más de un año. De ahí viene lo de los túneles del Chapo, güey. Ingenieros, arquitectos y trabajadores especializados participaron en el proyecto. El costo estimado fue superior a los 50 millones de dólares. El nivel de sofisticación demostraba algo aterrador. El cartel de Sinaloa tenía recursos prácticamente ilimitados y una red de complicidad que alcanzaba los más altos niveles del gobierno. Finalmente, en enero de 2016, fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, tras un operativo que incluyó un enfrentamiento brutal. Esta vez, las autoridades mexicanas no corrieron riesgos. Fue extraditado a Estados Unidos, juzgado y sentenciado a cadena perpetua más 30 años. Ahora cumple su condena en la prisión Ah, el Rafael Caro Quintero, güey. Sí, cierto, de es máxima verdad. seguridad Tienes ADX razón. Florence en Colorado, en aislamiento total 23 horas al día. Pero la historia no terminó con el Chapo. 4 hijos suyos tomaron las riendas del imperio: Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán. Los llaman los Chapitos o los Menores y controlan una facción del cartel de Sinaloa con al menos 5,000 hombres armados. Iván Archibaldo Guzmán Verga. Salazar es el mayor y el más poderoso de los 4 hermanos. Es el número 1 en la lista de los 10 criminales más buscados por la DEA, con una recompensa de hasta 5 millones de dólares. Ofrecían más por el Maduro, güey. Antes de que 4 hijos, no perdió el tiempo. 4 de los que se saben, el güey. Chapo fuera arrestado, Iván lo ayudaba a coordinar el transporte de sustancias desde Sudamérica hacia México y luego a Estados Unidos. En octubre de 2019, Iván protagonizó uno de los episodios más violentos en la historia reciente de México. Cuando las Todos los narcos y delincuentes de México tienen nombres y apellidos españoles. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Eso hay que tenérselo muy en cuenta, gente. autoridades intentaron capturar a su hermano Ovidio en Culiacán, los Chapitos respondieron con una violencia sin precedentes. Bloquearon la ciudad con sicarios armados con lanzagranadas y ametralladoras calibre 50. Tomaron como rehenes a familias de militares. El gobierno de México, ante el riesgo de una masacre masiva, ordenó liberar a Ovidio. Fue una humillación nacional que demostró el poder real de los Chapitos. Decidió proteger la vida Pinche viejo idiota. de las personas. Caga, güey. El operativo, conocido como el Culiacanazo, reveló algo escalofriante. ¿Cuántos culiacanazos han habido en los últimos 10 años? ¿3? Los Chapitos tenían la capacidad de movilizar cientos de sicarios en minutos, contaban con armamento militar de primer nivel y no temían enfrentarse directamente al Estado mexicano. Durante horas, Culiacán se convirtió en una zona de guerra con decenas de bloqueos incendiarios, tiroteos en las calles y pánico generalizado entre la población civil. En enero de 2023 volvieron a intentar capturar a Ovidio, esta vez con un operativo masivo que incluyó helicópteros y cientos de soldados. Lo lograron, pero el costo fue altísimo. 10 militares muertos y decenas de civiles atrapados en los enfrentamientos. Ovidio fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de metanfetaminas ¿Todavía no ha cantado? y uso de armas. Pero la facción de los Chapitos seguía operando bajo el liderazgo de Iván Archibaldo. Sus fuerzas especiales, conocidas como CEDIS y JG, son consideradas entre los Bienvenido. grupos de sicarios más brutales y bien equipados de México. Utilizan tecnología de vigilancia de nivel militar, comunicaciones encriptadas y vehículos blindados que rivalizan con los del ejército. Hasta que en julio de 2024 ocurrió algo que cambió todo. Ismael El Mayo Zambada había sido una figura casi mítica en el mundo del narcotráfico. Cofundador del cartel de Sinaloa junto con el Chapo, este hombre de 76 años jamás había pisado una prisión.
Operaba desde las sombras, evitando la ostentación que caracterizaba a otros capos. La DEA ofrecía $5 millones por su captura, pero parecía intocable. Durante más de 50 años, el Mayo construyó un imperio basado en la discreción y las alianzas estratégicas. A diferencia de otros capos que buscaban fama y reconocimiento, él prefería mantenerse invisible. Controlaba vastas redes de corrupción que incluían policías, militares, jueces y políticos. Su filosofía era simple: es mejor ser el segundo más poderoso que el primero más buscado. Bueno. El 25 de julio de sentido tiene. 2024, el Mayo apareció detenido en un aeródromo cerca de El Paso, Texas. No hubo operativo, no hubo balacera. Simplemente apareció allí, arrestado junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo. Las teorías de conspiración explotaron. ¿Se había entregado voluntariamente? ¿Había llegado a un acuerdo con Estados Unidos? La verdad fue mucho más siniestra. El Mayo declaró que Joaquín Guzmán López lo había engañado, diciéndole que iban a reunirse para resolver disputas internas del cartel. En cambio, lo subió a un avión privado y lo entregó directamente a las autoridades estadounidenses. Fue una traición que desató el infierno. ¡Diablo! En agosto de 2025, el Mayo Zambada se declaró culpable de narcotráfico en un tribunal de Nueva York. Admitió que bajo su mando, el cartel de Sinaloa traficó más de 1 millón de kilogramos de polvo blanco, generando cientos de millones de dólares anuales. También confesó algo aún más explosivo. Había sobornado a policías, militares y políticos mexicanos de alto nivel Eso es lo normal. durante décadas. Mencionó que su carrera en el tráfico de sustancias comenzó en 1969, cuando tenía apenas 19 años. 55 años construyendo un imperio criminal. Pero su captura tuvo consecuencias catastróficas. La facción leal a El Mayo, conocida como Los Mayos, declaró la guerra total contra los chapitos. Sinaloa se convirtió en una zona de guerra. Entre julio de 2024 y diciembre de 2024, más de 800 homicidios y 950 desapariciones sacudieron el estado. La violencia se disparó Se puso bien caliente. un Sinaloa. 170% comparado con el año anterior. Las ejecuciones se volvieron diarias. Cuerpos con mensajes amenazantes aparecían en las calles de Culiacán cada mañana. Los comercios cerraban antes del anochecer. Las escuelas suspendieron clases durante semanas. Familias enteras abandonaron sus hogares huyendo de la violencia. Sinaloa, un estado acostumbrado al narcotráfico, jamás había visto una guerra de esta magnitud. Y en medio de esta guerra apareció un tercer jugador que cambiaría todo. Nemesio Oseguera Cervantes, lo llaman el Mencho. El Mencho, Es güey. el líder del cartel de Jalisco Nueva Generación. Y desde diciembre de 2024, Estados Unidos ofrece 15 Le falta un Bukele a México. El pedo es que es muy cabrón aplicarlo. Esto ya lo hemos hablado varias veces, güey. Aplicar lo que hace El Salvador aquí en México es muy difícil porque, o sea, primero que nada, la extensión territorial. O sea, México es muchísimo, pero muchísimo más grande que El Salvador. Partiendo desde ahí. A nivel población, México también es muchísimo más grande que El Salvador. Y a nivel crimen organizado, o sea, la Mara Salvatrucha, a comparación del narco, eran pinches aborígenes con lanzas, güey, ¿sabes? O sea, nada que ver con lo que, o sea, el narco tiene drones, güey, a la chingada, tienen tanques, cabrón, tienen misiles y su puta madre. La Mara, pues sí, tenían pistolas y eso, pero pues nada que ver con lo que tiene el narco, güey. Entonces estaba muy complicado, muy complicado. 15 millones de dólares por información que lleve a su captura, la recompensa más alta jamás ofrecida por un narcotraficante mexicano, superando incluso la que se ofreció por el Chapo. La historia de El Mencho es la de un hombre que pasó de ser un vigilante de campos de aguacate en Michoacán a convertirse en el criminal más buscado del hemisferio. El diablo. Nacido Güey. Suena esta historia de superación. en Aguililla, Michoacán, comenzó en el Cártel del Milenio durante los años 90, trabajando como operador de hierba verde y amapola. En 2010, cuando los Zetas comenzaron a expandirse por el occidente de México, El Mencho formó un grupo paramilitar llamado Los Mata Zetas.
Su campaña de propaganda era ingeniosa. Denunciaban las extorsiones de los Zetas contra civiles y empresarios, posicionándose como libertadores. Publicaban videos donde sus hombres afirmaban que solo peleaban contra criminales que lastimaban a la población. Ganaron la guerra y Suena hasta equipo heroico, cabrón. en 2011 transformaron su organización en el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Pero lo que realmente puso a El Mencho en el mapa mundial ocurrió el 1 de mayo de 2015. Las autoridades mexicanas lanzaron la Operación Jalisco, un operativo masivo para capturarlo. Los del Cártel Jalisco Nueva Generación tenían drones y habían ido a entrenarse con ellos a Ucrania con la mafia de ahí. ¿Eso es información confirmada? Los reportes de inteligencia indican Yo pensaba que el Mencho que siempre decían era algo igual a la Llorona. No, cabrón, o sea, el Mencho es alguien que existe. que estaba escondido en el pueblo de Tonaya. Cuando las fuerzas de seguridad se acercaron, los hombres de El Mencho Sí, el respondieron con una violencia que nadie esperaba. En Villa Purificación, Jalisco, los sicarios del CJNG derribaron un helicóptero militar con un lanzagranadas. 9 soldados murieron. Los hombres de El Mencho bloquearon carreteras en toda el área metropolitana de Guadalajara para facilitar la fuga de su líder. Quemaron 39 autobuses, 11 bancos y 16 gasolineras. Los ataques se extendieron por 20 municipios diferentes y 3 estados vecinos. El Mencho escapó. Desde entonces ha eludido la captura mediante una combinación de inteligencia, corrupción y violencia extrema. El CJNG se ha expandido a 28 de los 32 estados de México. La DEA estima que controlan rutas de tráfico hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Son responsables de inundar el mercado estadounidense con metanfetaminas y sustancias sintéticas letales. El Bueno, China también tiene un poquito de... No solamente el Mencho. informe National Drug Threat Assessment Le ayudaron. 2025 de la DEA identifica al CJNG como una de las organizaciones criminales más despiadadas del mundo, caracterizada En el video que se les ve en un carro de combate se les veía un aparato con unas antenas y eso es un inhibidor de señales para drones. Estuve mirando los que encontraron y tenían eso, inhibidores de drones y les sacaron que habían ido a Ucrania a aprender a usarlos y a montarlos. por una violencia sin precedentes. Y mientras el cartel de Sinaloa se destroza en una guerra interna, el Mencho ha capitalizado el caos, expandiendo su influencia en territorios que antes eran exclusivos de sus rivales. La estructura del CJNG es militar. El Mencho recluta exmilitares y policías para entrenar a sus sicarios. Tienen divisiones especializadas, grupos para ejecutar secuestros, células dedicadas al robo de combustible, equipos de inteligencia que monitorean movimientos de autoridades y unidades de élite para enfrentamientos directos. Esta profesionalización los ha convertido en la organización más temida de México. Pero el Mencho no opera solo. Su hijo, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, fue durante años el segundo al mando del CJNG. Nacido en San Francisco, California, en febrero de 1990, El Menchito supuestamente dirigía las operaciones internacionales de tráfico, coordinaba las ventas de gasolina robada en Jalisco y lideraba grupos de sicarios que eliminaban a cualquiera Era guachicolero el cabrón. Entonces. que se negara a trabajar para el CCNG. México debe ser de uno de los países de América con más ejército y no pueden contra los narcos. No puedes decir que México es muy grande, por eso no se puede. Simplemente el gobierno no quiere hacerlo. A ver, también es una parte muy importante, que el gobierno está coludido con el crimen organizado, güey. Pero es que, o sea, aplicar un Bukele en México es mucho más complicado, güey. Es mucho más complicado. No está tan pelada como decir, no sea huevo, nos traemos a Bukele y Bukele se encarga de solucionar todo. No es tan fácil. Fue capturado en 2015 y extraditado a Estados Unidos en 2020. Aquí todo está corrupto, güey. O sea, allá la Mara, es que te digo, o sea, a comparación de el narco acá, la Mara Salvatrucha, literalmente eran hombres de la caverna con lanzas, güey. Así. En septiembre de 2024 fue declarado culpable de conspiración para traficar metanfetaminas y polvo blanco y de uso ilegal de armas de fuego. Qué curioso que puedas decir metanfetaminas, pero no coca, güey, ¿sabes? En marzo de 2025, un juez lo sentenció a cadena perpetua.
La fiscalía lo describió como extremadamente violento y afirmó que lideró los esfuerzos del CJNG para utilizar homicidios, secuestros y torturas para convertir su organización en un autodenominado imperio. La sentencia de El Menchito representa el mayor golpe judicial contra el CJNG hasta la fecha. Pero la organización sigue operando bajo el mando de El Mencho, quien ha desarrollado un sistema de franquicias que le permite expandirse exponencialmente. A diferencia del cartel de Sinaloa, el liderazgo del CJNG recae en la familia Oseguera y su familia política, creando una estructura más centralizada y potencialmente más estable. Y mientras los chapitos luchan por su supervivencia contra los mayos, han hecho algo impensable: aliarse con su enemigo mortal. En junio de 2025, reportes de inteligencia confirmaron que el CJNG había entrado a Sinaloa para apoyar a los chapitos en su guerra contra la facción de El Mayo. Es un cambio de juego histórico. Dos organizaciones rivales desde hace 10 años ahora colaboran, poniendo armas, sicarios y toda su red de contactos para ganar la guerra en Sinaloa y neutralizar Ahora se unen, güey. Ahora se fusionaron. a los mayos. Pero hay otros jugadores en este tablero mortal que no pueden ignorarse. En el noreste de México, La Mara tiene piedras y pistolas. Aquí los narcos tienen mejor equipo que el Ejército Nacional. La Mara era una mafia de bandas, como las bandas de narcos de antes. Mataban a gente y usaban el terror como herramientas para poder seguir con su negocio. Lo del Mencho era algo más como un ISIS. El terror no era una herramienta, era parte del negocio. Y que aparte estaba metido en el gobierno, güey. Es que esa es la parte también más importante. O sea, que a nivel político, los cárteles están también unidos con el gobierno, güey. en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, opera una de las ¿Eso qué quiere decir? Que gente del ejército, que gente de la policía, que gente importante está del lado de ellos, entonces entorpece cualquier tipo de operativo. organizaciones más brutales que jamás haya existido. El Cartel del Noreste, heredero directo de los Zetas. La historia de los Zetas es única en el narcotráfico mexicano. No empezaron como traficantes, sino como soldados. En los años 90, Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cartel del Golfo, reclutó a 30 soldados de élite desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Su líder era Arturo Guzmán de Sena, conocido como Z1. Estos hombres tenían entrenamiento militar avanzado, incluyendo tácticas de contrainsurgencia aprendidas de instructores estadounidenses e israelíes. Pero el hombre que realmente convirtió a los Zetas en sinónimo de terror fue Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40. Sin entrenamiento militar, Treviño ascendió en la organización a través de pura brutalidad. En 2006 fue responsable del rescate de 44 personas que habían sido torturadas en 2 domicilios en Nuevo Laredo. Cientos de homicidios llevaban su firma. Cuando Heriberto Lascano, el Z3, murió en un operativo de la Marina en octubre de 2012, Treviño asumió el liderazgo total de los Zetas. Bajo su mando, la organización se especializó no solo en tráfico de sustancias, sino en secuestro, extorsión, tráfico de personas y robo de petróleo. La DEA estimó que sus operaciones generaban miles de millones de dólares anuales. Su hermano Omar Treviño Morales, conocido como el C42, era el coordinador financiero y administrador general. Mientras Miguel Ángel manejaba las operaciones militares, Omar lavaba el dinero a través de complejas redes de empresas fantasma, especialmente dedicadas a la compra de caballos de carreras en Estados Unidos. Por su captura, Sí. Estados Unidos ofrecía $5 millones. Miguel Ángel fue capturado en julio de 2013 en Nuevo Laredo, con 8 armas de alto calibre y $20 millones en efectivo. Y en puros de a 10 y de a 20, güey, para las cheeseburgers. Omar asumió el liderazgo hasta marzo de 2015, cuando fue arrestado en una lujosa residencia de San Pedro Garza García en Monterrey. Durante su detención, los operativos fueron perfectamente coordinados. Simultáneamente, arrestaron a Carlos Arturo Jiménez Encinas, el operador financiero de los Zetas. Con ambos hermanos Treviño en prisión, el sobrino Juan Gerardo Treviño Chávez, apodado El Huevo, tomó el control y renombró la organización como Cartel del Noreste. Bajo su liderazgo, el CDN consolidó su control sobre Nuevo Laredo y se expandió a Nuevo León, especialmente en Monterrey. Su brazo armado, conocido como la Tropa del Infierno,
O la tropa del huevo. Es considerado uno de los grupos de sicarios más brutales de México. El Huevo fue capturado el 13 de marzo de 2022 en Nuevo Laredo. Enfrentaba 11 cargos en Texas. Oye, pues realmente la mayoría de los grandes capos han caído en los últimos 5 años, güey. O sea, hasta el COVID le dio en la madre a ellos también. Incluyendo conspiración para poseer e importar hierba verde, polvo blanco y metanfetamina, distribución ilegal de sustancias controladas y emplear a menores de 18 años en operaciones criminales. En noviembre de 2024 se declaró culpable y enfrenta cadena perpetua por cada uno de los cargos. Los hermanos Treviño, tanto Miguel Ángel como Omar, fueron extraditados a Estados Unidos en 2024 y se declararon no culpables de narcotráfico en marzo de 2025. En septiembre de 2025 llegaron a un acuerdo con la Fiscalía que les evitó la pena de muerte. Al oeste de México, en los estados de Michoacán, Guerrero y Estado de México, opera una organización criminal que ha crecido exponencialmente en los últimos años, la Nueva Familia Michoacana. Sus líderes son los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaga, apodados El Pez y la Fresa respectivamente. Johnny Hurtado Olascuaga, también conocido como El Mojarro o El Pescado. Güey, qué pedo con los nombres que eligen. Nacido en marzo de 1973, es el líder principal. Discreto, amante de la caza de venados, según documentos oficiales, construyó su organización a partir de antiguos integrantes de la familia michoacana, los Caballeros Templarios y otros grupos regionales. La DEA estima que la Nueva Familia Michoacana es responsable de transportar, importar y distribuir anualmente más de 36 toneladas de metanfetamina, 12 toneladas de sustancia derivada de amapola y 12 toneladas de polvo blanco desde México hacia Estados Unidos. Además, la organización ha diversificado sus ingresos mediante la extracción ilegal de recursos naturales como mercurio y uranio. Ah, mira, emprendedores. En abril de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra la Nueva Familia Michoacana y sus líderes. La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero identificó a 4 miembros clave de la familia Hurtado Olascuaga: Johnny, José Alfredo, Ubaldo, encargado de supervisar a los sicarios y la extracción de recursos, y Adita, responsable del lavado de dinero a través de tiendas de ropa usada. Desde hace más de 10 años, los hermanos Hurtado han controlado la vida y economía de decenas de municipios en Guerrero y el Estado de México. Su organización es considerada terrorista por la administración estadounidense y representa una amenaza creciente en el centro del país. No se puede hablar de los narcotraficantes más... Nah, hombre, yo creo que no vale la pena hacer nada. Métanle dinamita a todo el país, y volver a construir de 0xQ no sale a cuenta. Bombardeen México, güey. Eso es lo que les vengo diciendo desde hace tiempo. Bombardeen México, güey. O sea, y empezar desde cero, o sea, no... Porque, o sea, ¿cómo se dice? Recursos hay muchos, güey. Entonces aprovechen eso, güey. Bombardeamos México, empezamos desde cero. Reiniciamos la partida, güey. O sea, esta ya es una run perdida. Reiniciamos la partida desde cero, le quitamos los mods y ya. Más peligrosos de México, sin mencionar a Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, hermano del legendario Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos. Ahí está, Amado Carrillo. No era Aurelio Casillas. Aurelio Casillas es el nombre que le pusieron en la serie. Pero el nombre verdad del Señor de los Cielos es Amado Carrillo. Vicente heredó el liderazgo del Cartel de Juárez cuando su hermano murió en julio de 1997 durante una cirugía plástica para cambiar su rostro. Bajo el control de Vicente, el Cartel de Juárez consolidó el corredor entre Ciudad Juárez y El Paso como el principal punto de entrada El mod de tetonas, déjalo. Es que genera muchos bugs acá. de sustancias a Estados Unidos. Se estima que hasta un 70% del tráfico de polvo blanco pasaba por esta ruta durante los años 90. Vicente formó alianzas con Juan José Esparragosa Moreno, los hermanos Beltrán Leiva, y mantuvo en servicio a Los por esta Beltrán ruta Leiva, durante es los cierto. Se me olvidó los Beltrán Leiva. años 90. Vicente formó alianzas con Juan José Esparragosa Moreno, los hermanos Beltrán Leiva, y mantuvo en servicio a varios lugartenientes de su hermano. Durante casi 20 años operó con un perfil más bajo que otros capos, alejado de la ostentación, pero con una reputación de extrema violencia.
En 2002 intentó formar una alianza llamada La Federación con el Cartel de Sinaloa y los Beltrán Leiva para evitar confrontaciones por las rutas de tráfico. Pero la alianza colapsó cuando su hermano Rodolfo Carrillo Fuentes decidió eliminar a 2 socios de El Chapo Guzmán. Comenzó una guerra brutal que convirtió a Ciudad Juárez en la ciudad más violenta del mundo durante varios años. Vicente Carrillo Fuentes fue capturado en octubre de 2014 en Torreón, Coahuila. Fue acusado de introducir y distribuir cientos de toneladas de polvo blanco en Estados Unidos entre enero de 1990 y octubre de 2014. En septiembre de 2021 fue condenado a 28 años de prisión por delitos ¿Cuándo sale Heisenberg? contra la salud y delincuencia organizada. A pesar de su captura, el cartel se reconvirtió en el nuevo Cártel de Juárez y sigue operando en la frontera, aunque con mucho menos poder que en su época dorada. Rafael Caro Quintero es una figura casi legendaria en la historia del narcotráfico mexicano. Cofundador del Cartel de Guadalajara en los años 80 junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, es considerado uno de los pioneros del tráfico moderno de sustancias en México. En una de sus propiedades ocurrió la mayor operación contra las sustancias ilegales en la historia de México. Más de 10,000 toneladas de hierba verde cultivadas en Pues en aquellos tiempos se traficaba con la motita. el rancho El Búfalo fueron destruidas por autoridades en 1984. Esa operación fue liderada por el agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. En represalia por la destrucción de su cargamento, Caro Quintero ordenó el secuestro de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Ambos fueron brutalmente torturados y ejecutados en febrero de 1985. El crimen desató la ira de Estados Unidos y marcó el inicio de una persecución sin tregua. Caro Quintero fue capturado en Costa Rica en abril de 1985 y sentenciado a 40 años de prisión en México. Pero en agosto de 2013, tras cumplir 28 años, fue liberado por un tribunal en una decisión judicial chinga. escandalosa. Le faltaban 12 años para cumplir su sentencia completa. La liberación provocó indignación internacional. Estados Unidos jamás perdonó el crimen de Camarena y presionó intensamente para su recaptura. Durante 9 años, Caro Quintero vivió prófugo, operando desde las montañas de Sinaloa, donde supuestamente tenía su propio cartel. Finalmente, el 15 de julio de 2022, Ese video está mal, no tiene tono a serio. los 69 años de edad, fue recapturado en un operativo de la Marina en Sinaloa. La captura ocurrió 2 días después de la reunión en Washington entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, Par de burros. donde la seguridad fue uno de los temas principales. Con su detención, México saldó una de las deudas pendientes más antiguas con Estados Unidos. En febrero de 2025, Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos después de 40 años de ser perseguido. Es considerado el narco de narcos, un hombre cuyo legado criminal sentó las bases para los megacárteles que operan hoy. Entre todos los narcotraficantes que han operado en México, pocos inspiraron tanto miedo como Arturo Beltrán Leiva. Lo llamaban el Barbas, el Botas Blancas, la Muerte. Pero su apodo más famoso era el Jefe de Jefes. Junto con sus hermanos Héctor, Alfredo y Carlos, construyó uno de los cárteles más violentos de la historia de México. Los hermanos Beltrán Leiva originalmente trabajaban con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada en el cartel de Sinaloa. Ponían a disposición de la organización a sus grupos de sicarios, los Pelones en Guerrero y los Güeros en Sonora. Pero en 2008 la relación se rompió violentamente. Los Beltrán Leiva acusaron a El Chapo de haber traicionado a su hermano Alfredo, apodado El Mochomo, entregándolo a las autoridades. En represalia, ordenaron el homicidio de Edgar Guzmán, uno de los hijos de El Chapo. Se desató una guerra sin cuartel. Los Beltrán Leiva formaron una alianza con los Zetas, creando una de las combinaciones más letales del crimen organizado mexicano. El 16 de diciembre de 2009, la Marina Mexicana recibió información sobre la ubicación de Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, Morelos. Un despliegue de más de 100 soldados y 2 helicópteros irrumpió en la urbanización Altitude, un conjunto residencial de lujo.
Los sicarios de Beltrán Leiva respondieron con disparos y lanzamiento de granadas. El enfrentamiento fue brutal. Finalmente, los militares eliminaron a Arturo y a 3 de sus gatilleros. Un cuarto sicario, al verse rodeado y sin escapatoria, se arrojó al vacío desde un piso alto. Aplicó la de Juan Escuti. La muerte de Arturo provocó una fragmentación en el cartel de los Beltrán Leiva. Su hermano Héctor, apodado El H o El Ingeniero, asumió el liderazgo. Operó durante 5 años más hasta que fue capturado en octubre de 2014 en San Miguel de Allende, a 200 kilómetros de Ciudad de México. Por su captura, México ofrecía 1.800.000 euros y Estados Unidos 5 millones de dólares. El cartel de los Beltrán Leiva se fragmentó en múltiples organizaciones menores después de la captura de Héctor, pero su legado de violencia extrema sigue presente en los métodos de otros grupos criminales. ¿Hay algún video que explique la escala de poder de todos los diferentes líderes de la droga, güey, a nivel mundial, güey? Es como que tener una escala de poder de quién está más arriba, güey, el Mencho, o Pablo Escobar, o el Chapo, o Al Capone, güey. Es como que deberían de hacer así como lo hacen con Dragon Ball, güey, pero con los narcos. Pero hay algo más oscuro detrás de todas estas historias de poder. Algo así como el Forbes de la droga, güey, ándale. Sí, traición y violencia. No es Dragon Ball, güey, pero deberían de hacerlo como Dragon Ball, güey. Algo que está matando a decenas de miles de personas en Estados Unidos y ahora comienza a expandirse en México. Las sustancias sintéticas letales. Estos compuestos químicos, 50 veces más potentes que cualquier otra sustancia ilegal, se han convertido en el producto estrella de los cárteles mexicanos. En 2023, estas sustancias sintéticas el buen fentanilo, güey, claro que sí. letales provocaron aproximadamente 48,000 muertes por sobredosis en Estados Unidos. Entre 2024 y 2025, ¿Cómo lo mides? ¿Qué es más poderoso? ¿100 nacos con pistolas o 35 con equipo de élite? A lo mejor se me diría a nivel quién tenía como más... quién, o sea, produjo más dinero. Y también en cuenta como que su influencia a nivel mundial, ¿sabes? En qué tantos países operaron. A lo mejor esa sería como que la manera de medirlo, ¿no? Que las muertes en Estados Unidos comenzaron a disminuir un 37%. En México el consumo y la adicción aumentaron drásticamente. El cartel de Sinaloa y el CJNG son los principales responsables de inundar el mercado estadounidense con estas sustancias sintéticas letales. El Menchito, hijo de El Mencho, fue específicamente acusado de fabricar estos compuestos mortales y exportar cantidades masivas. Los Chapitos también enfrentan cargos relacionados con el tráfico de sustancias sintéticas letales. La producción de estos compuestos químicos es relativamente barata y los márgenes de ganancia son astronómicos. Los cárteles pueden fabricar miles de pastillas con precursores químicos importados principalmente desde China. Pinche chinos, güey. 1 kilo de precursores puede generar cientos de miles de dosis individuales, cada una capaz de provocar una sobredosis mortal. En operativos realizados entre octubre de 2024 y agosto de 2025, las autoridades mexicanas aseguraron 3,5 millones de pastillas de sustancias sintéticas letales, además de más de 216 toneladas de otras sustancias ilegales y casi 15,000 armas de fuego. También desmantelaron 1,262 laboratorios clandestinos donde se fabricaban estas sustancias. Los laboratorios clandestinos operan principalmente en zonas rurales de Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Utilizan casas abandonadas, ranchos aislados y naves industriales. El proceso de fabricación es relativamente simple, pero extremadamente tóxico, generando residuos químicos que contaminan suelos y ríos en las comunidades cercanas. La guerra contra el narcotráfico en México no solo se mide en homicidios y desapariciones. Se mide también en adicciones, familias destruidas y comunidades enteras sometidas al terror. Los 10 hombres de esta historia, algunos muertos, otros en prisión y algunos aún libres, son responsables de una crisis humanitaria sin precedentes que afecta a ambos lados de la frontera. El Mencho sigue libre, operando desde la sombra. Bueno, este video, ¿cuándo lo hicieron? Hace 2 meses. Esto lo explica, güey.
Esto lo explica, le falta un poquito de actualización a este video. Con una recompensa de $15 millones sobre su cabeza. Los chapitos y los mayos continúan destrozándose mutuamente en Sinaloa mientras el CJNG capitaliza el caos. La nueva familia michoacana se expande en el centro del país. El cartel del noreste mantiene su control férreo sobre las rutas del noreste. Y aunque muchos de los grandes capos han caído, la maquinaria criminal que construyeron sigue funcionando, más violenta y sofisticada que nunca. Las nuevas generaciones de narcotraficantes han aprendido de los errores de sus predecesores. Ya no buscan fama ni reconocimiento público. Operan con estructuras más descentralizadas. Utilizan tecnología de punta para comunicarse y han diversificado sus actividades criminales más allá del simple tráfico de sustancias. Ahora controlan industrias completas: aguacate, limón, gasolina, minería ilegal. Son empresarios del crimen con recursos que rivalizan con los de corporaciones multinacionales. Esta es la realidad del narcotráfico en México. Una guerra que ha durado décadas, que ha costado cientos de miles de vidas y que no muestra señales de terminar. Porque mientras exista demanda en Estados Unidos y otros países, mientras haya miles de millones de dólares en juego, mientras la gente mierda quiera, mierda hay que darles, güey. Entonces, si se quiere acabar con el negocio, se tiene que acabar con el consumo, güey. Acabar con el consumo hasta cabrón. Siempre habrá hombres dispuestos a matar, a traicionar. Es lo mismo, por ejemplo, que con las empresas de videojuegos. Si queremos acabar con los DLCs abusivos, con los juegos AAA de mierda, con los bugs asquerosos, con las malas programaciones y con los precios ridículos, la gente tiene que dejar de consumirlo. Pero como no dejan de consumirlo, pues... a construir... Por eso te terminan vendiendo el Pokémon Rojo Fuego en la eShop a $20 y con un pinche idioma nada más. Imperios sobre montañas de cadáveres. Los nombres cambian, las organizaciones se fragmentan y reagrupan, pero el negocio continúa. Y el precio... Si quieren acabar con streamers, tienen que dejar de consumir. Exactamente. Lo pagan las personas comunes atrapadas en medio de esta guerra interminable. Los jóvenes reclutados como sicarios que no llegan a cumplir 25 años. Las madres buscando a sus hijos de... Ah, mira, es que la Barbie, tu Kurechi, era sicario, no era capo. Diferente. Desaparecidos. Los niños que crecen escuchando balaceras como parte de su vida cotidiana. El diablo. Hay mujeres narcas más peligrosas y los sicarios más letales. Oye, aquí hay contenido, ¿eh? Hay que darle su buen like y suscribirse. Y aquí pueden haber unas buenas reacciones muy potentes, ¿eh? El diablo.